Guido Alberto, qué nuevo tenerte aquí en este programa, No, hombre, muy el gusto importante el gusto es mío, Jorge. para hablar del movimiento solidarista, que tiene 5 años. 65 años. Este 15 de septiembre. Este 15 de septiembre, Motivo de celebración. 65 años. 201 años de independencia, 75 años de solidaridad. Una visión de don Alberto. impresionante del Martín, el licenciado Martín. Así es. Con un apoyo del sector empresarial importante y del sector laboral. Así es, y público. Público. Porque tenemos solidarismo en el sector privado y en el sector público, ¿no? Y es la armonía, cómo además se creó un hábito para crear digamos, recursos para los mismos trabajadores, que era parte del ahorro que los empresarios aportaban. Así es. De lo que podría ser un fondo para prestaciones, básicamente, ¿verdad? Así es. Y el movimiento solidarista tiene a su haber mucho de la paz social de este país, ¿verdad? Con los problemas que hay ahora con la inflación y todo esto. De hecho, destacamos, Jorge, de nuevo muchas gracias por invitarme. De hecho, destacamos eso, armonía laboral y progreso social. Podemos hablar mucho de otras contribuciones que ha hecho el solidarismo al desarrollo nacional, equilibrado, equitativo, de justicia distributiva, pero destacamos en nuestro logo de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas y el Movimiento Solidarista, que es el brazo técnico de la Confederación, el tema de armonía laboral y progreso social. Bueno, yo fui un abanderado. Así es. Cuando estuve en la parte como dirigente del sector empresarial industrial. Y estuve muy de cerca, sobre todo con el padre Fulano, que era el distinguido dirigente y un hombre con un gran pensamiento social, ¿verdad? No, se le reconoce. Es más, el movimiento solidarista es tan exitoso que a muchos países de Centroamérica creo que se fue. Pues te voy a contar una anécdota. Fíjate vos que cuando estábamos negociando como país el tema del ingreso a la OCDE, una misión de la OCDE vino a hacer entrevistas a diferentes sectores laborales, empresariales. A nosotros nos correspondió. Esa reunión se hizo en el Ministerio de Trabajo y cuando nos tocó hablar sobre este movimiento, que es un movimiento netamente costarricense, y comentamos un poquito de qué se trataba, el fondo de capitalización laboral, su vinculación idiosincrática con valores muy costarricenses, de cooperación, de no confrontación, de diálogo, de institucionalización de diálogo, etc. Se me quedó viendo el coordinador de la misión, un italiano, y me dice, pero eso es un movimiento que existe, que está consolidado. Le digo, sí, claro, aquellos años eran 69 años, una cosa así. Me dice, mire, usted sabe que la OCDE es una organización que promueve buenas prácticas. ¿Por qué Costa Rica no ha promovido esa buena práctica en todo el mundo? En todo el mundo. Mucho de la clave de la estabilidad social y política del país se debe al hecho de que tenemos 365,000 solidaristas, cerca de 1.460 asociaciones solidaristas, y su contribución ha sido, don Alberto en eso fue totalmente visionario, ¿verdad? Porque no solo es que es netamente costarricense, interpreta adecuadamente la idiosincrasia costarricense, sino que don Alberto hablaba del solidarismo como el tercer sistema, un híbrido entre las bondades del capitalismo y de un socialismo que venía de las ideas socialistas de la Francia que le tocó vivir en los años 40. Y él decía que el desarrollo nacional tenía que estar íntimamente ligado no a la confrontación obrero-patronal, sino a la cooperación, a la armonía, a trabajar juntos. A trabajar juntos, y bueno, y dio esta forma de aterrizar la solidaridad y de que las empresas asumieran no solo un carácter económico,
sino ético y de responsabilidad social, que sintetiza en su fondo de capitalización laboral, que como ya mencionaste, pues es una manera muy práctica de aterrizar esa solidaridad, esa visión que él tenía, muy costarricense, que es el aporte de la cesantía, que además es un aporte fundamental porque pasa de garantizar cesantía de expectativa de una expectativa a un derecho real, realidad, ¿verdad? Y el ahorro de los trabajadores. Y el ahorro. O sea, si estamos hablando de un movimiento que le ha aportado a Costa Rica fortaleza en su Estado Social de Derecho, ¿no? en la promoción de un crecimiento más inclusivo, en la mitigación de la pobreza y en el tema fundamentalmente también de desigualdad, ¿no? Es el movimiento solidarista. Lo que nosotros decimos en el movimiento es que nos hemos quedado cortos, fue elevado a rango constitucional en el gobierno de doña Laura, la ley 6970, como sabes, es una ley que fue promulgada en el gobierno de mi padre, don Luis Alberto Monge, y sin embargo creemos que hay mucho más que hacer para que este modelo, ¿sí?, que es fundamental inclusive para promover mayores niveles de productividad, de competitividad en el mismo sector empresarial, pero también un relevante aporte que hacen las instituciones públicas, debería de profundizarse aún más. Es decir, el rango constitucional, el papel que el Estado le da a varias organizaciones sociales, como el cooperativismo, el sindicalismo y ahora al solidarismo, debería de servir para que este movimiento se fortalezca aún más y contribuya, como decimos nosotros, a la armonía laboral y la paz social del país. No, y qué admirable que son ya 60 y pico de años, o sea, 75, sí. Un movimiento totalmente consolidado financieramente y socialmente, ¿eh? Donde la mayoría de las asociaciones apoyan a los trabajadores en la compra de una casa, en la compra de un lote, en la compra de bienes que necesita, y se vuelven una estructura importante, ¿verdad? O sea, sí. Mira, ha sido un factor fundamental para, nosotros lo hemos dicho, creo que lo dije aquí también cuando me invitaste a participar en este importantísimo espacio, que si bien es cierto, nuestro modelo de desarrollo ha sido muy exitoso en muchas áreas, podemos citar muchas de las que inclusive organismos internacionales con mucha frecuencia citan, nuestro crecimiento no ha sido inclusivo, ¿verdad? Tenemos una pobreza estancada, hay un tema de desigualdad, y si hay organizaciones como la Solidarista que aportan en la dirección de servir de un contrapeso social, político, económico, a esas tendencias de concentración de la riqueza que hemos tenido en el país a lo largo de las últimas décadas, es el solidarismo. Por eso nos sorprende que a pesar del rango constitucional que nosotros tenemos, del enorme aporte que hace en el bienestar individual y colectivo de los trabajadores y de las trabajadoras de este país, tengamos zarpazos a cada rato a la bolsa de los trabajadores, porque cada vez que nos meten un zarpazo, reducís los excedentes económicos y los excedentes sociales. Y el excedente social es el ahorro. Es el ahorro. Sí, sí. Es decir, es una organización que promueve ahorro en los trabajadores y que ese ahorro va destinado precisamente a elevar la calidad de vida de los trabajadores tan golpeados en los últimos años, ahora con más razón con la situación global que tenemos, y por eso decimos que hay que defender que Costa Rica lo que requiere es más solidarismo y no menos solidarismo. Y ha costado mucho, ¿verdad? Ha costado mucho que autoridades gubernamentales, legislativas, dimensionen adecuadamente el gran aporte histórico que ha hecho el solidarismo a la Costa Rica que hoy tenemos y que está yo diría, en serios problemas en algunas áreas. El tema de la gobernabilidad del país, nosotros decimos que más solidarismo precisamente es necesario para que podamos generar mayores niveles de gobernabilidad, mayores niveles de reactivación económica, todo el tema de la pobreza y la desigualdad a la que contribuye este movimiento, me parece a mí que lo vamos a poder
visibilizar aún más con un estudio que estamos realizando, que esperamos tenerlo listo en enero o febrero del próximo año, para actualizar el aporte que hace el solidarismo y llevárselo a quienes toman decisiones en el país. Para tomar conciencia de qué es lo que tomar estamos conciencia hablando. de qué estamos hablando. Si vos revisás cuántas veces se le carga al solidarista en las fuentes básicas de ingresos y de ahorros por temas de impuestos y por temas de hasta 6 veces por la misma fuente. Y la asociación solidarista es una asociación que no es una asociación de carácter financiero, es una organización de carácter social que tiene implicaciones financieras y no al revés. Sí. Y no entender eso no nos es ha llevado... No es una financiera, no es una financiera. Es un fondo mutual. Es un fondo de solidaridad. De solidaridad, ¿verdad? Y eso se refleja más en el tema del excedente social, porque una parte es el excedente económico que se distribuye de acuerdo con lo que cada uno va aportando en ahorro, etcétera, y la otra parte es la parte colectiva, que salió a relucir, Jorge, ahora en la pandemia. O sea, en la pandemia la asociación solidarista sirvió como un escudo protector, con la gran diferencia de que era permanente, continua, ¿verdad? Y que salía de las mismas posibilidades de generación, de riqueza, de empleo digno, de las asociaciones y de las instituciones públicas y de las empresas. Nosotros hemos estado insistiendo en que Costa Rica debe redimensionar este aporte, porque muchos de los problemas que tenemos hoy día se resuelven con más solidarismo. Como decía papá en algún momento, yo lo recuerdo, que hablaba que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Yo creo que vos lo escuchaste muchas veces decir eso. Nosotros decimos que muchos de los problemas que tiene Costa Rica se resuelven con más organizaciones de economía social. Y yo sé que hay gente que le preocupa el término de economía social. Vamos a ver, para las empresas que son socialmente responsables no debería de haber una preocupación central con el tema de organizaciones que aportan en la dirección de construir, ¿verdad?, un nuevo pacto social basado en la cooperación, en la solidaridad. Costa Rica necesita un nuevo pacto social, lo hemos venido diciendo, vos lo has mencionado muchas veces, aquí han venido muchos participantes a señalar la idea de que si no construimos un nuevo pacto social, Costa Rica va a perder va a anular lo que hemos acumulado como sociedad a lo largo de muchos años, y sería trágico que en la tira se vaya el solidarismo. No. Con el debilitamiento, ¿verdad?, de todas estas del tejido social y empresarial, y de la institucionalidad pública entendida como institucionalidad orientada al servicio al ciudadano, ¿verdad?, que es parte de lo que uno quisiera que haya en Costa Rica, una reforma política. No a sí mismo, sino al ciudadano. Al ciudadano, ¿verdad? Bueno, Guido, felicidades, primero. 75 años. 65 años. Gracias a don todos Alberto, los solidaristas Martén. Y un honor a la memoria de señor Martén, Alberto Martén. ¿Cómo no? Un gran benemérito visionario. De la patria. Benemérito de la patria. En reconocimiento reconocimiento a esta idea portentosa de que era posible transitar hacia mayores niveles de democracia política, económica, de bienestar colectivo, a través de una asociación solidarista, que yo estoy seguro que además solo la unión y el diálogo y la solidaridad pueden lograr que la paz y el progreso está en el ADN del solidarista construir, no destruir. Nosotros seguimos insistiendo que fortalecer el solidarismo nos lleva en la dirección correcta de pensar en un nuevo pacto social y de replantear lo que como sociedad quisiéramos para los próximos 75 años.